a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Caps AM y PM. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches, gracias por dejarse acompañar a esta hora de la noche con su frecuencia positiva, Canal 8 Agape y esta producción de Mix de Medios. Vamos a tener una interesante conversación en esta noche de lunes 8 de junio. Imagínese usted, ya estamos pisando el sexto mes del año, rapidito, ¿verdad? Así se está yendo y ojalá que, pues bien, ya pasaron las lluvias, ya nuestro país está suspirando, pero no tenemos que confiarnos, tenemos que seguir pensando en las medidas preventivas para no ser contagiado con el COVID-19, que poco a poco lo estamos doblegando los salvadoreños con ese ímpetu. Presento a mis invitados de esta noche, panelistas para que podamos hablar sobre la situación jurídica, legislativa, social, económica en que está nuestro país a raíz de este decreto ejecutivo 29 del Ejecutivo, que también la Asamblea Legislativa mandó la de ellos, ¿verdad? Y se la vetaron de regreso. Ahora está esta que no está autorizada por la Asamblea Legislativa, dicen ellos que es ilegal, el Ejecutivo dice que no, que esto es lo que vale, pero bien. Vamos a aclarar toda esta serie de conceptos, amigos televidentes, con nuestros amigos ya en nuestros estudios, el licenciado Julio Valdivieso Rivas. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. Gracias, Alfredo, un gusto estar compartiendo micrófonos. Ok, perfecto. Y también con nosotros el director de comunicaciones del CD, me refiero a Aldo Álvarez. ¿Qué tal, Aldo? Ya estás viniendo más seguidito, ¿verdad? Sí. Por aquí, por estos estudios, ya lo vamos a hacer. Es que me he mudado cerca por aquí, entonces ya me ven más seguido. Estás viviendo cerca, qué bueno, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación, un saludo a toda la audiencia de Agape TV y un saludo a Julio, un placer. Perfecto, entremos en materia, amigos televidentes, porque hay una confusión. No me dejan ustedes mentir, porque unos dicen esto, otros dicen otro, la sala no falla. Bien, recientemente el decreto ejecutivo, bueno, a grosso modo, mire, para leerlos todo esto voy a pasar toda la noche, así que vamos a hacer lo mandó don Aldo Álvarez, por cierto, me lo mandó el fin de semana para que lo leyera, y es que esto termina la cuarentena el 15 de junio, y si usted sale, también aquí se dispone que puede ser detenido si no usted no está en ese numerito de DUI para salir el día que le corresponde. La cuarentena continúa, el sector de comercio pues bien
está cerrado, pero se especuló mucho durante el fin de semana que se iban a abrir, ya los salvadoreños no soportaban, dijeron, esta cuarentena y que gradualmente se fuera abriendo la economía, a lo que el presidente de la República sacó su tweet, que lo vamos a leer, señores, para entrar en contexto, mis invitados, y ustedes también pónganle atención para que vayamos entendiendo cómo tenemos que ir desarrollando este tema. Veamos, producción, el tweet del presidente de la República. Hay una campaña orquestada desde ex representantes del sector privado, ahora partido político NEP, de que el lunes, o sea, hoy, se podría abrir los negocios no esenciales. Esto solo es mentira. Esto no solo es mentira, dice, sino que causará un grave daño al que lo haga, ya que su negocio sería cerrado permanentemente. Esta es la posición del presidente de la República. Pero bien, producción, veamos el titular, uno de los principales titulares, que tuit de uno de los medios conocidos en nuestro país. Para tener el contexto, señores, de lo que vamos a conversar esta noche, producción, lo tenemos del medio de comunicación que habíamos escogitado para esta noche, para hacerle parejita a esta situación que el presidente de la República ha dicho. El tuit de la prensa gráfica, producción: son demandados el presidente Nayib Bukele, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, y el ministro de no sé qué y no sé cuánto, pero más abajito dice, por amenazar a los que quieren abrir su negocio. Aldo. Pues habría que ver los argumentos, habría que hacer, a ver de qué consiste la demanda. Pues, pueden ser demandados ante Dios también, ¿verdad? Y uno como no tiene contexto, ¿verdad? Ahora yo no sé realmente cuál es, ellos son ciudadanos, tienen, como cualquier ciudadano, tiene el derecho a buscar el amparo judicial que crean conveniente. Allá serán las instancias judiciales las que verán si esas presentaciones de esas demandas tienen algún asidero, alguna base y le dan curso legal. Ahora, estoy hablando sin ver ningún documento, en ese creo que hay que contextualizar mi intervención. Yo considero que cuando la autoridad pública está diciendo, ¿verdad?, está previniendo, empezando desde el presidente, está previniendo que las personas y las actividades que no están autorizadas para funcionar aún en términos de apertura económica lo hagan bajo el decreto 29. El decreto 29, eso no es amenazar a nadie. Eso es decirle a la gente, mire, perdóneme, hay una cuarentena. No, pero ahí dice que van a ser cerrados. Sí, claro, sí, pero decirte la consecuencia legal de algo no es amenazarte. Yo te digo, okay. si vos me amenazas a muerte, te voy a ir a demandar para que termines preso. Eso no es amenazarte, es decirte la consecuencia jurídica de tus actuaciones. ¿Verdad? Entonces, decirle al ciudadano la consecuencia jurídica de un incumplimiento de un deber legal no es estarlo amenazando, es decirle lo que le va a pasar. Mire, si usted roba, lo voy a meter preso. Eso no es una amenaza, ¿verdad? Entonces, me parece que, pero bueno, como te digo, el que se sienta agraviado de alguna manera, ahí están las instancias judiciales y que vaya a presentar lo que crea que puede presentar. Lo que sí es cierto, y ahora voy, ya que mencionaste el decreto 29, se basa en esto. Es que el ministro de Salud, usando un basamento legal del Código de Salud, que le permite establecer cuarentenas cuando se encuentren situaciones como la que nos encontramos en pandemia, ¿verdad? Y la cuarentena no es más que un instrumento, ¿verdad?, para poder lograr la restricción de que las personas no puedan movilizarse precisamente para no esparcir el virus. No es cierto, muchos dicen, no, pero es que la restricción de derechos constitucionales únicamente la tiene la Asamblea Legislativa y nadie más puede. Sí, eso es cierto. El estado de excepción solo la Asamblea lo puede decretar, pero ¿y qué es una cuarentena? Pues, o sea, ¿cómo alguien puede pensar que en el Código de Salud va a existir la figura de la cuarentena sin que ello implique una restricción a la movilidad de alguien? Entonces, el significado de la palabra cuarentena sería bien extraño, porque sería, cuarentena no implica restricción de movilidad de nadie. Entonces, tiene la facultad de dictar cuarentena, pero como no puede restringir derechos constitucionales, cuarentena implica salga si le da la gana o no le da la gana. Me dice, ¿y esa cuarentena en qué consiste? Es una cuarentena extraña. Entonces, si el Código de Salud establece esa figura,
está pensada por el legislador, porque el legislador creó el Código de Salud, no el Ejecutivo, de que el decretar la cuarentena iba a implicar una cierta restricción. Ahora bien, lo de los DUIs, lo de ciertas medidas específicas, esas no son más que herramientas para regular la cuarentena en el entendido que no le puedes decir a la gente, métanse de una sola vez a su casa y de ahí no sale nadie y a saber qué va a comer, ¿verdad? Tiene que salir a comprar comida. Hay otras actividades que también han sido autorizadas ahí, incluso han sido extendidas varias. Porque el decreto 29, si uno mira el 29, es bien parecido al 28, al 27, al 26, porque en realidad no son más que agregados. ¿En qué? En Pero tiempo. no ha sido reconocido por la Asamblea. No, si tampoco el 28, Ajá. ni el 27. ¿Y entonces? Es más, fueron demandados de inconstitucionales. ¿Estamos navegando en qué? No, permitime. Es que la facultad de dictar la cuarentena es del ministro de Salud, del órgano ejecutivo. Ahora, que la Asamblea Legislativa dictó, es cierto, la semana pasada, y por cierto lo hicieron contra viento y marea, porque no pudieron terminar acordando con el gobierno nada. Si querés después analizamos las fuerzas y los grupos de poder que están incidiendo en los grupos parlamentarios, ¿verdad? Emitió, porque tenían la aritmética, Arena y el FMLN, y el diputado corporativo Parker, que le hace los mandados a los grupos para los que trabaja, aprobaron la ley, sabiendo que el Ejecutivo les había advertido que el proceso de formación de ley no iba a terminar completo porque él no la iba a sancionar, simplemente porque ellos a ley querían que, por cierto, no sé si este día se abriera o el sábado, este día a ley querían decir que se abriera este día y que los protocolos... Pero también a ley el presidente está mandando este decreto. No, el presidente está haciendo uso, no el presidente, el ministro de Salud, el órgano ejecutivo. El presidente a través del ministro. A través del ministro de Salud está haciendo uso de una herramienta precisamente para regular la movilidad en cuarentena. ¿Por qué? Porque si tú ves la curva de contagiados, la curva de contagiados no se ha aplanado, sigue para arriba. Claro, gracias a Dios no va como que es cohete para la luna. Ya hay otro, irá en Brasil y en México que va como que es cohete para la luna y la gran mortandad, pero digamos que sigue ascendiendo. Entonces la proyección es, mire, si esto sigue ascendiendo, colapsa el sistema de salud, y entonces de nada sirve tener todos los negocios abiertos y los centros comerciales abiertos y todo el mundo tirado enfermo. ¿Y a quiénes son a los que más golpea, Alfredo? A los que más golpea son a la gente de menos recursos. Si los que terminan contagiados son los trabajadores, no son los dueños de las empresas. Vamos a aterrizar con que están dándole el espaldarazo a la decisión presidencial. Pero también una cosa, estamos tomando... Ante la falta de legislación. Ante la falta de... Ok, ojo. Pero estamos agarrando una pandemia políticamente, no técnicamente. Pandemias, desastres, huracanes, terremotos, todo se da en un contexto político y no vivimos en un estado que está formado políticamente. Pues. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Ya volvemos para que nos diga Julio Valdivieso qué piensa de la posición de Aldo. Permítame. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Estamos conversando esta noche con Aldo Álvarez, director de comunicaciones del CD, y también con Julio Valdivieso, politólogo, analista, abogado. No, abogado. ¿Qué más, Julio? Déjalo. Julito, mira, nos ha hecho una exposición tremenda, Aldo. Jurídicamente, Julio, ¿cómo tú lo ves? Porque entiendo que esto tiene que ser consensuado por la Asamblea Legislativa y hay mucha confusión, Julio. No. Hay que poner las cosas tal y como son. Vamos pues. Cada órgano tiene su propia competencia y las competencias atribuidas a cada órgano de Estado no pueden ser ni ampliadas ni restringidas por ninguna ley secundaria. Es un principio constitucional. La base fundamental que vos tenés ahí del decreto 29 se lo establece el Código de Salud, ¿verdad? Es la que le da la potestad para que el presidente pueda normar en ausencia de no contar con una verdadera ley, ¿verdad? Porque hay que entender que la ley dentro de la escala de la pirámide está por encima de un reglamento. Pero es lógico, frente a una ausencia de una normativa, no te podías quedar sin eso. Y el gobierno procede a dictarla. Podemos discutir sobre su validez o no. Creo que el país se está enfrentando en mi criterio a 5 crisis en este momento. La crisis del COVID, la de las tormentas
una crisis política, la crisis económica y la crisis social. En cuanto a la crisis política, voy a entrar ya en materia por el contexto que lo puso Aldo. El decreto 29 pretende, dijéramos, legalizar la actuación del Ejecutivo en sustitución de una ley secundaria, básicamente en función de los artículos 139 y 136 del Código de Salud. Lamentablemente, el decreto 29 no tipificó el tipo de sanción, porque el Código de Salud, su sanción no es, dijéramos, punitiva, porque el Código de Salud está diseñada para aspectos puramente personales, de incumplimiento en su ejercicio, ¿verdad? Entonces, cuando tú revisas, si no me equivoco, creo que el 278 por ahí anda, del Código de Salud, establece que esa sanción es más que todo de carácter profesional. Y cuando se refiere que independientemente de las acciones que debe de tener, ya sea civiles, penales, va a depender del tipo de acción que se determine. Entonces creo que un defecto en mi criterio es que el decreto 29 no estipuló sanciones. No las estipuló. Entonces, ¿cuál dice? Solo dice que prohíbe. Sí, pero ¿cuál es la consecuencia? La prohibición te remite al Código de Salud. Ajá. Y si nos vamos al Código de Salud, ahí solo hay 3 tipos de sanciones. Las faltas graves, menos graves y pero las hay leves. otra legislación que pero ya se se refiere más que todo a aspectos puramente profesionales, ¿verdad? A mí me llamó la atención de un tuit que puso el licenciado Javier Argueta, en el cual establecía de que los procedimientos para las sanciones se iban al código a la nueva ley de procedimientos administrativos. Ahí tenemos mucha tela que cortar todavía, pero quiero terminar el enfoque. Aquí hay 2 grandes actores que no aparecen en este tema, y es el señor Fiscal General de la República y la Sala de lo Constitucional. Ese decreto 29 que tú tenés ahí goza de una presunción de constitucionalidad. No estoy diciendo que sea constitucional, estoy diciendo que goza de una presunción de constitucionalidad. Todas las leyes y reglamentos se presumen que son constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras la Sala de lo Constitucional no determine que ese documento es inconstitucional, sigue teniendo todo el efecto jurídico, aunque no lo compartamos, pero sigue teniendo todo el efecto jurídico. ¿Por qué? El efecto de declarar inconstitucional una norma es que lo expulsa del ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento no hay ninguna manifestación por parte de la Sala sobre la constitucionalidad. Pero y todos sabemos que esto tenía que ser visto por la Asamblea Legislativa. No, es que esos son errores de concepto. La Asamblea dicta una ley. Este no tiene rango de ley, este es un reglamento que su norma es desarrollar los principios del Código de Salud, a lo cual hace alusión. Por eso digo que goza de una presunción de constitucional. Tan la goza que si no, porque no lo han declarado inconstitucional, es mi pregunta. ¿Por qué no lo hacen? Es decir, vivimos en un Estado de Derecho. Aquí han habido sentencias de sala en 24 horas. Han modulado las... Pero si querés te pongo lo que dijo el presidente de la República en cuanto a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Que dice, aquí no valen... Bueno, ese será el presidente y sus consecuencias. Yo estoy haciendo un análisis estrictamente jurídico de los instrumentos que nos están dando. Entonces sí es legal esto por el momento. Mientras ese decreto no esté declarado inconstitucional por la Sala, se presume que tiene esa... ¿Y no es lo que yo diga? Y yo no es porque sabemos el peso de la Asamblea Legislativa, la Asamblea el prestigio que hay de los políticos, pero mi pregunta es, así llanamente, ¿esto no tenía que haber sido pasado por la Asamblea Legislativa? Porque tengo que decirte, ahí puso un diputado de que ese decreto, con base al artículo 164 de la Constitución, no debería ser observado porque ahí estipula de que son nulos los decretos que van en contra. Sí, pero la nulidad tiene que ser declarada judicialmente, no es una presunción de antemano. O sea, estoy hablando jurídicamente. Después, si querés, entramos a la valoración política, ¿verdad? Y no es que yo esté a favor del tema, estoy haciendo el análisis
estrictamente jurídico. Y lo puedo discutir con quien querrás aquí sobre el tema de los alcances. Mira, por el momento vemos algo satisfecho de lo que estás diciendo. No sé si Lo que pasa es que entiendo lo que dice. Sí, a los abogados, Sí. y el que estoy hablando, estoy tratando de deducir Qué o bien. que lo puedan interpretar. Sí, para que nuestros amigos televidentes nos quitemos esta confusión y me meto ahí para que veamos realmente esta situación. Entonces, quiero cerrar con el tema. Lo que hizo la Asamblea, producto de una resolución de la Sala de lo Constitucional, que los mandó a que se sentaran, emitieron una ley. Perdón, un decreto. Ley es cuando ya está sancionado y promulgado. Ese decreto no logró el proceso de formación porque le hace falta la sanción y publicación del presidente. Y en el ejercicio de su control constitucional la vetó por inconstitucional. ¿Cuáles serán las razones? El veto la va a contener. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? La Asamblea va a tratar de superar ese veto. Si lo supera, tiene que mandárselo otra vez al presidente de la República y este tiene 3 días para mandarlo a la Corte Suprema de Justicia. Y todo ese tiempo, Julio Valdivieso. Estoy hablando de lo que dice la Constitución. Pero en ese tiempo hay un desgaste y en el desgaste hay un coste. Y ahí llegó el 15. Sí, ya llegó el 15. Y entonces tenemos parada la economía. Tenemos parada. No, espérate, ya hemos hecho el análisis jurídico. Ok, perfecto. Oye, entremos si querés a la valoración política, que ese es el otro tema. Entonces termino con esto. Creo que cuando yo te dije que hay 2 actores, porque aquí solo hemos sacado a la Asamblea y a la Presidencia de la República, cada uno con ejercicios de sus poderes. Están trabajando. ¿Qué pasa cuando hay esa interrelación? Entra a la Sala de lo Constitucional a dirimir. Y entonces, ¿por qué no viene y se Y el dicta fiscal una tiene no- que vigilar que esto se cumpla. El fiscal es el garante de la legalidad. Claro, de este por eso país. mismo. O sea, Y tiene ninguno que de haber- los da- Disculpame, los dos tienen que tener una posición en este país. No ¿Qué se te parece vale. algo que no No, está? mira, yo ahí soy. Ni la Corte ni la Sala. Pues sí están. Sí están ahí, pero no se dejen. Creo que no andan de viaje porque está cerrado el aeropuerto. ¿Verdad? Están. Sí. Y Ahora, si con estar te está refiriendo a que no se han pronunciado, bueno, es que eso ya es harina de otro costal. ¿Y cómo lo ves tú? Bueno, la Sala de lo Constitucional, Valoración política, como dice Julito. La Ya Sala. pasamos a la valoración jurídica. Hoy vamos a la política. no, pero fíjate que yo sí quiero reafirmar algo que dijo Julio. Ese decreto 29, mientras no sea declarado inconstitucional, tiene plena vigencia jurídica y es acatable, porque está aplicando, desarrollando, como todo decreto ejecutivo, como todo reglamento, no puede crearse facultades, sino desarrollar las que ya le dé una ley. Esa es la característica de un reglamento ejecutivo, que solo puede desarrollar, ¿verdad?, aplicativos de facultades que una ley le está dando, y siempre y cuando la ley le dé la capacidad reglamentaria para hacerlo. O sea, no solo el hecho de que el Ejecutivo pueda desarrollar leyes en decretos ejecutivos, sino que además la propia ley tiene que decirle que tiene la potestad reglamentaria para hacerlo, ¿no? O sea, es principio de reserva de ley. Sin embargo, estas 2 instancias, la Asamblea está trabajando, el Ejecutivo vemos que trabaja, pero, sí, pero como dice Julio, sí, no es. pero aquí vamos de lo jurídico a lo político y de lo político a lo jurídico, porque la Asamblea Legislativa, es cierto, emite las leyes, pero ¿y cuál es el órgano más político que hay en este país? No es la Asamblea Legislativa, pues. Decime un órgano más político que la Asamblea. No puede haber. No hay. Y ahí se hacen las leyes. Y las leyes tienen naturaleza jurídica. Entonces, no podés desconectar una cosa de la otra. Esa es la valoración jurídica. Eso está vigente. La otra cosa que aprobaron estos diputados no terminó su proceso, no ha terminado, pero no sabemos si va a terminar su proceso de formación de ley, porque la vetó el presidente, se la mandó el viernes vetada. ¿Quieren hacer la pantomima? Aquí voy a hacer ya valoraciones subjetivas. ¿Quieren hacer la pantomima de superar el veto porque para su propio, digamos, tranquilidad de conciencia y publicidad ante la gente y hacer, miren, le remontamos el veto, aquí somos más poderosos? Vaya, pues remóntenlo. El presidente lo va a terminar mandando a la Sala de lo Constitucional. Allá la Sala lo va a dirimir en un proceso especial que la Constitución señala. Pero el tiempo con que trabaje. Entonces, eso de lo jurídico a lo político. A lo político. De lo político a lo jurídico. El presidente, Y ahí estamos en el esa... presidente tiene bien claro ese cálculo.
esperó hasta el último día que podía para mandárselo vetado. Esperó hasta el último día que podía. Se lo podía haber mandado el día siguiente. Ha jugado con los tiempos. Claro. Políticamente está jugando, sí, pero legalmente la ley se lo permite. Si eso es lo más conveniente o no, eso ya no es la valoración. El presidente tiene un periodo para mandarlo vetado, sancionado, observado. Esperó hasta el máximo dentro de lo que la Constitución dice. Bueno, está jugando con los tiempos. Está jugando con estos tiempos. Claro que sí. ¿Cuánto se va a tardar la sala en dirimir eso? Pues por mucho, muy rápido que le mete el acelerador, ya pasa del 15. Ya pasa del 15. Pero ojo, hay demandas extrañas, por cierto, lo he dicho públicamente, ¿ya? De habeas corpus que se han pasado a dictar medidas cautelares, a donde la ley de procedimientos constitucionales no señala que hay medidas cautelares, y hay también demandas de inconstitucionalidades donde se han puesto medidas cautelares. Tampoco dice la ley de procedimientos constitucionales que hay medidas cautelares, a donde se ha regulado decretos parecidos a anteriores. Y en medidas cautelares sacadas de la manga de la camisa, pero hay que acatarlas al final, dice, suspéndase la aplicación. Y por esa razón es que se han emitido otros decretos a donde solo se ha copiado el texto y se le ha dado un nuevo número. Podría en este momento la sala en una, ¿cómo se llama? Modulación. Digamos, en un acto de seguimiento, de cumplimiento de medida cautelar, va estirando el hule, seguimiento de cumplimiento de medida cautelar, decir, mire, esto reproduce cosas que yo ya dije que no, así que esto no lo he dicho. ¿Por qué no? Vas a entender que el órgano judicial le compete juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Yo nunca he sido partidario y quiero ser consecuente con lo que he venido pensando siempre con las líneas jurisprudenciales que la sentaron la anterior sala. Había muchas cosas que yo nunca las compartí, ¿verdad? Porque decía que estaban sentando precedentes que posteriormente se iban a revertir. Uno de ellos lo que planteaba Aldo. Hasta donde yo entiendo en mi formación, ¿verdad? Las medidas cautelares no proceden cuando estás en una inconstitucionalidad de una ley, por la presunción de constitucionalidad de la legislación. Entonces las medidas cautelares no van. Sin embargo, la anterior sala sentó la línea jurisprudencial de que pueden emitirse medidas cautelares. Mira, Julito, yo de verdad... Y esta sala lo ha seguido. Y esta sala lo ha seguido. Yo a ustedes de verdad les agradezco los tecnicismos y todo, pero a través de todos estos tecnicismos pasa el tiempo, ¿quién paga el pato? A eso quiero llegar. Lo que pasa es que con esa óptica se pretende decir, mira, la realidad. Sí, pero si no tienen un sustento jurídico, es que viven en un Estado de Derecho. Si vivir en un Estado de Derecho significa derechos y obligaciones. Todas las actuaciones políticas tienen que tener a la base un sustento jurídico. Y si no, mejor quemar la Constitución y ordena por decreto todo. Pero ante tanta vuelta jurídica... No, mira, vamos a ver, pongámoslo ahora en la realidad. Este decreto 29 tiene vigencia de 15 días, hasta el 15 creo que es 15 de junio. De junio. En todo este proceso, cuando se venga a resolver, ya venció la vigencia. Entonces, ¿qué sentido va a tener que va a resolver si ya no tendría sentido cualquier resolución? La gente está pidiendo que se abra la economía, las banderas blancas en las carreteras. Sí, pero han sentado, bien, el problema para mí no es ese, el problema es el criterio y el antecedente que se está sentando en este país. ¿Cuál es? O sea, la sala tiene que decir, ¿tiene razón el Ejecutivo? Que se la dé, hombre. Si no tiene razón, que lo diga. Eso es lo que estamos esperando. El problema es esta falta de definición, esta incertidumbre. ¿Quién paga los platos rotos de eso? Todas las tablas vamos a pagar. Ahí quiero llegar. La sala no se va a tirar el trompaluño de dejar al Ejecutivo sin herramientas jurídicas, donde sí que es de sentido común. O sea, no lo va a hacer. Mira, creo yo, te voy a decir mi interpretación. Yo le llamé la ley Lázaro, porque revivieron a través de una figura de reviviscencia, ¿verdad? Que no sé de dónde la han sacado, porque la ley de procedimientos constitucionales no la regula. Pero no puede dejar sin ningún instrumento al Ejecutivo, porque sería tirarse el trompolo. Y entonces lo único que creo yo que podían hacer es volver a revivir el decreto 593 y se lo van
a prorrogar si es que eso si va. es que eso va. Si Entonces, es que eso va, vamos a aterrizar en que realmente este documento del 29 es legal y constitucional siempre y cuando no haya una resolución de la Sala de lo Constitucional. Es claro. Luego, yo no estoy diciendo que yo digo que es constitucional, te aclaro. Lo que estoy diciendo que mientras ese documento no tenga una expulsión, cosa de todo. Y también lo que nos está diciendo Aldo, que esto es político, jurídico, político. Pero en todo esto, ya dijo Julito, para ti, ¿quién paga los platos rotos de todo este bien y van? Mira, realmente se logra un objetivo político entre los que están fomentando, digamos, que se tenga la percepción de esta confusión. El salvadoreño común de a pie pues no logra comprender, sus análisis jurídicos son más básicos, claro. Tan básicos con que lo que está vigente es esto y esto hay que cumplir y punto. Y la asamblea hace la ley y el ejecutivo manda también, la ejecuta, pero también manda. La gente tiene, digamos, el objetivo político se logra. ¿Quién sufre? ¿Quién sufre? El punto es que la incertidumbre termina volviéndose un problema no solo en términos jurídicos para el salvadoreño de a pie, sino también económicos. Se termina volviendo también un problema social, porque la incertidumbre impide, por ejemplo, que vos tengas algún tipo de vocación para pensar en que vas a realizar alguna actividad económica, saber cuándo. Y entonces, ante esa incertidumbre, no solo que la vas a hacer ahora, sino que no sabes cuándo, podría haber problemas en términos de que la inversión, es que mira, uno cree que la inversión más grande que sostiene a un país es la inversión extranjera. La inversión más grande que sostiene un país es la inversión propia. Nosotros que pagamos los impuestos. Sí. Pero el 80% de nuestra economía se sustenta en los informales. Claro, ahí está. Por eso, en la micro y pequeña empresa de este eso país. vamos a hablar algo. Y no solo eso, sino también la inversión en términos de la creación de nuevas empresas, aunque sea micro, no importa. Aunque sea micro empresa, chiquitas, pequeñas o medianas, pero se sustenta en inversión. ¿Quién invierte? Uno cree que cuando ve inversión, uno dice, la inversión extranjera que viene. Ese es un porcentaje, pero no es ni así de lo que sostiene una economía, es la inversión interna. Aquel que va a emprender esa es la que está sufriendo. Esa es la que está sufriendo. En estos momentos. Exactamente. Julio venía el que quiere en poner una carretera y dice que montó banderas blancas, las vemos por todos lados. Bueno, hemos aterrizado en este tema, amigos televidentes. Volvemos con más, porque hay que conversar también de este ambiente, pero con otros tópicos laterales. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, amigos televidentes, vamos a conocer qué es lo que ha dicho uno de los grandes centros de pensamiento de nuestro país. Me refiero a la Universidad José Simeón Cañas y su rector. Para entrar en contexto de esta situación, veamos el siguiente video que ha publicado la UCA, conocida popularmente. Veamos. Estamos profundamente decepcionados porque esas expectativas se han visto frustradas. A lo largo de este año, el presidente ha pasado más tiempo criticando y peleando con los otros poderes del Estado, especialmente con los partidos de oposición y la Asamblea Legislativa, que gobernando al país. Y con ello ha cometido importantes atropellos al Estado de Derecho que rige nuestro país según la Constitución y ha violado los derechos humanos sobre los que deben cimentarse toda acción gubernamental. Aldo, una vez contigo platicamos off, ¿verdad? Off the record y fuera de grabación, referente a la posición de la UCA. Tú fuiste claro como tu servidor. Bueno, y no solo eso, que yo soy exalumno de jesuita, ¿verdad? Porque yo estudié con los jesuitas durante mi infancia, la educación media y básica. Entonces yo también siempre he tenido esa visión, ¿verdad?, de la opción preferencial por los pobres. Me llama, digamos que no me extraña tanto la posición de la UCA, porque digamos que es una posición muy simplista.
nadie más que yo, que he sido profesor de Derecho Constitucional durante tantos años, muchísimos años, voy a estar en contra de que se cumpla el Estado de Derecho, de que hay separación de poderes, que el poder tiene que estar controlado, de que existe un órgano que legisla, uno que ejecuta y uno que dirime las diferencias y justicia. Eso está claro, yo lo tengo claro. No, yo entiendo que hay un marco constitucional, una constitución que la hicieron en la guerra y lo hicieron debajo de las balas, pero bueno, es la constitución que hay vigente, hay un marco, yo entiendo todo eso, pero uno no puede morirse y perderse y ahogarse en el simplismo de la pura confrontación interorgánica sin entender quiénes son los que están en conflicto. ¿Qué es lo que está en conflicto? ¿Quiénes están en conflicto? Porque hay una superestructura que es el Estado, pero hay una estructura que es la sociedad. ¿Quiénes están en conflicto? Porque uno mira la actuación de estos partidos, AREN, FMLN y otros satélites por ahí, y uno cómo logra comprender el comportamiento de ellos en términos de legislar de la manera que legislan y de referirse al presidente de la manera que se refieren. Sí, es que uno no entiende la gente que está detrás de ellos, los grupos que están representando ellos, los intereses que están representando ellos, la gente que está detrás de ellos diciéndole lo que quieren que haga. ¿Cómo uno se va a perder en el simplismo del mero formalismo de la actuación legislativa sin entender que detrás de esa actuación legislativa existen grupos que están presionando para que determinados intereses... Posición simplista, la UCA. Simplista. Perfecto. Ahí por cuestión de tiempo. Vamos a ver, Julio Valdivieso, simplista la UCA. Mira, cada uno, dependiendo de la óptica con que se quiera ver, está... Para mí, la Constitución es el marco referencial que le ha permitido incluso a este gobierno llegar al poder. Por lo tanto, no puedes desconocer la separación de poderes, no puedes reconocer las facultades que cada uno tiene. A mí no me preocupan los títeres, porque eso lo veo yo. Los titiriteros, los que vos no lográs ver. Lo que Aldo está diciendo que hay poderes fácticos a la par del poder formal. Eso es lógico. Lo va a tener y lo han tenido todos los gobiernos. Aquí es cuevas anteponer frente a esa situación. Yo creo que este es un llamado que el país en este momento tiene una crisis política. Eso no lo podemos negar. Y yo sí creo que este gobierno le va a tocar enfrentar por los próximos 4 años una verdadera crisis política. Y va a depender de la correlación de fuerzas que tenga en el 2021. ¿Verdad? Por eso es que la oposición, si es que se les puede llamar oposición, ¿no? Que esa es la gran ventaja que tiene el presidente Bukele, que no tiene, y cuando digo una oposición, porque las oposiciones tienen que ser constructivas, propositivas, firmes, pero no se vale que de repente aparecen, sí, vamos a hacer todo, y de repente cambian radicalmente. Uno tiene que ser consecuente con lo que dice, con lo que piensa y hace. Por cuestión de tiempo, Julito, ¿qué te pareció lo que dijo el padre Julito? Bueno, el padre, a mí me llama la atención, la UCA ha sido, nadie puede negar la consecuencia de la incidencia que ha tenido, dijéramos, la UCA en el pensamiento político. Yo no lo veo tan así como un simplista, creo que ha hecho un análisis eminentemente político, en el sentido de decir, la confrontación que ha habido con los partidos políticos no ha sido lo que yo esperaba, pero eso ha sido la coyuntura que se va dando. Esto va a cambiar, yo estoy más que seguro que va a cambiar. Creo que al final, Alfredo, la gran pregunta es, ¿y esto a quién beneficia? Ok, lo analizamos cuando volvamos. Permítanos el siguiente espacio, amigos televidentes, ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Lo que dice Julio Valdivieso, ¿a quién le conviene esta situación? En Río Revuelto, ganancia de pescadores, Santo ¿verdad? Dios. Esa es una cuestión que se aplica aquí en la China, ¿no? Estás al borde del 2021. Así es. Entonces todas las acciones están orientadas en función electoral, hombre. Y no podés dejar de ver esto desconectado de que ya están en campaña. O sea, si vos lo querés desconectar de la campaña, no estás entendiendo bien la película. Hay un interés. Hay un interés. De llevar agua a mi molino. Ahí veo yo un montón de gente con tlamemes llevando comida, porque que en realidad lo sienten hacerlo. Y no solo eso, acordate de una cosa, esto que está pasando, esta coyuntura, lastimosamente, porque no se deben usar la crisis para eso,
porque eso es perverso, pero está pasando. Esta coyuntura está siendo percibida por los partidos, por la partidocracia rancia que son Arena y el FMLN, como la última esperanza, el último tapete en el que se pueden montar para poder ver si de alguna manera no van a recibir una gran vapuleada electoral el próximo año. Y cuando salen encuestas como la última encuesta que salió de la CIS Gallup, a donde sale Arena con el 6% y el Frente con el 3%, tragan grueso y dicen a meter la retranca más todavía para querer, en la perversidad de su mente es, si le va mal a Bukele, a nosotros nos va a ir bien porque en cuanto su imagen baje, la de nosotros va a subir. Un cálculo que realmente no siempre se cumple, pero en su mente, ¿verdad? Aunque el que le vaya mal a Bukele implica que le vaya mal a toda la gente o a una buena cantidad del pueblo. No importa, pero si le va mal a él, a nosotros nos va a ir bien en esa lógica perversa. El FMLN entonces, a lo mejor no porque sea gemelo de Arena, porque no porque comulgue mucho con sus intereses o con los grupos de poder que están detrás, pero se ha tenido que plegar a este bloque por autoprotección, porque es un pacto de supervivencia. Es un pacto de supervivencia. Ya no es un pacto porque el FMLN quiera que los intereses de don fulano, don Mengano, este presidente flamante de la ANEP tenga. No, es que ellos ya es supervivencia. Mezquino, no desaparezcamos. Aunque sean 2 diputados que saquemos, pero si son 2, vamos a estar en la asamblea, vamos a tener chamba y la bandera frente va a seguir existiendo. Radical, ¿verdad? Pero parece esa es una visión que tiene. Yo fíjate que yo sí difiero con Aldo en ese punto. Yo no creo que el frente esté acabado, honestamente. Y no creo que esté acabado por una razón, ¿verdad? Pero Julito, y son los que sacaron los menos votaciones. No, que el frente no es la expresión de la izquierda. Acuérdate que los partidos políticos son los instrumentos. No llegaron, pero ni a 400,000 votos en la presidencial. Sí, pero traducirlo al tema. Sí, pero ahí tenemos el CD. El CD también es de izquierda. O sea, ¿quién te ha dicho que el FMLN tiene, digamos, el monopolio del pensamiento de izquierda? No, como Arena sea el monopolio del pensamiento de derecha. Yo no comparto eso. ¿Me explico? Ahí creo que diferimos en cuanto a la visión. Ahora, de aquí a las elecciones hace mucho trecho todavía que correr. Nadie niega la popularidad que tiene el presidente. Ahora, esa popularidad va a ser lo suficiente para irradiarlo a los candidatos a diputados y alcaldes, está por verse. ¿Por qué razón? Porque en el territorio, la parte física, primero, la gran expectativa que tiene Nueva Idea, a ver a quiénes van a llevar de candidatos, para que no lleguen a los mismos de siempre. Entonces, porque entonces, ¿cuál es lo que va a pasar en este tema? Entonces, falta todavía que se desnude, dijéramos, esa parte proporcional. Yo no quiero terminar sin hacer un llamado, Alfredo. Creo que el país necesita unidad, el país necesita solidaridad en este momento y creo que la Sala de lo Constitucional tiene que pronunciarse. Esa polarización de los 2 órganos, que cada uno dentro de sus competencias es normal, en el sentido que hacen uso del recurso de los vetos, hacen uso del proceso de formación. Yo contra eso no estoy en contra. Lo que yo quiero es que defina para que le dé a este país certeza, que le dé seguridad jurídica, que le dé a este país la estabilidad que necesita. Pero cuando vos no decís nada y todos los empiezan a emitir opinión que ese decreto es inconstitucional, que ese decreto no debe ser obedecido, entonces me llama a mí sí la atención. ¿Por qué permitir eso? Si el Ejecutivo tiene la razón, que se lo diga, hombre. Y si no la tiene, pues que se lo diga de una vez. Pero mantener esta, dijéramos, falta de decisión. Que no decir que hay poderes fácticos a la par de ellos. Bueno, pero yo no quiero creer que lo tenga. Estamos hablando de la Sala de lo Constitucional. No, lo digo bueno, mira, en todo se cuecen algo. Por eso, pero el hecho de que hayan poderes fácticos no desnaturaliza la obligación que tienen de hacerlo. El fiscal tiene que pronunciarse sobre la legalidad del país. O sea, juraron cumplir la Constitución, o ya se les olvidó el 235. No, señores, si este país está fundamentado en un régimen de derecho, Alfredo, y no es lo que le ha permitido al presidente Bukele llegar a ser jefe de Estado con estas reglas. Por lo tanto, tenemos que protegerlas. Si el presidente cumplirlas. Si el presidente, yo hasta ahorita
no he visto que ha habido algún incumplimiento a una resolución que ha tirado la sala. El Ejecutivo a regañadientes y lo que querrás, han cumplido. Por lo tanto, esa es mi expectativa, es mi invitación. Pueden haber 40 tweets, pero hasta este día todas las resoluciones las ha cumplido. Perfecto. Yo con tweet no voy a decir. Para mí, nuestra formación, por lo menos así lo quiero pensar, ¿verdad?, de abogado nos permite hacer, y la valoración que he hecho lo he hecho como ciudadano, ya no digamos como abogado. Perfecto. Demandar para que ustedes emitan opinión y clarifiquen de una vez por todas cuál es el limbo jurídico que existe en este momento. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Volvemos con la despedida y la conclusión de cada uno de los invitados de esta noche. Permítame. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Aldo, tenemos un minuto para ti y un minuto para Julito Valdivieso. Bueno, yo escucho mucho cuando oímos a lo que dice la UCA, muchos otros analistas y otros tanques, entre comillas, de pensamiento, hablan de la polarización, y que la polarización y que el país se encamina a un... Hombre, pero cuando uno trata de entender la expresión polarización, polarizado sería que estuviéramos 50 y 50. Polarizado sería que estuviéramos 60-40. Polarizados quizás sería que estuviéramos 70-30. Pero cuando más del 90% de la población apoya al presidente de la República, y además de eso lo hace en un momento crítico de dos crisis terribles, como es la del COVID y como es la de que acaba de pasar, y aún así la gente lo está apoyando, uno dice, ¿cuál polarización? ¿Quiénes están polarizados? No podemos llamarle polarización, que no digo que no tengan el derecho a expresarse. Un 1% podría ser, y tienen todo el derecho a expresar, pero decir que 3, 4, 5% contra el 95%, eso es polarización. Perdón, pero eso no es polarización. Pero este 5% es bien ruidoso, es dueño de los grandes medios, todavía controla los grandes periódicos y los grandes emporios de comunicaciones, y hace mucho ruido, y tiene tanques de pensamiento, y entonces da la apariencia que es más gente de la que es, y tiene un montón de tuiteros a sueldo que pasan tuiteando todo el día, y entonces uno dice, es que ha de ser un montón de gente, pero no son tantos. Ahí están las encuestas, viene una, viene otra, y el argumento de que son pagadas ya el argumento que son pagadas ya no se los crea. Pagada la Sid Gallup, pagada la de la Universidad X, pagada la de la Universidad Y, pagada la de LPG Datos. ¿Y de cuándo la prensa gráfica ha sido afín al gobierno? Si viven todos los días volándole. Entonces, esa es la realidad. Y decir también, y perdóname, con esto cierro, es un insulto para los que somos académicos y somos intelectuales decir que todos los que apoyan al presidente son un montón de focas que aplauden y que no tienen cabeza. Perdón, pero yo soy un intelectual y yo apoyo al presidente y tengo capacidad de raciocinio y entiendo lo que está pasando. Perdónenme, pero ese simplismo no lo acepto. Okay. Julio Valdivieso, claro, y pelado, Aldo Álvarez, como decimos en buen salvadoreño. Yo creo que cuando hablo de polarización no me refiero de personas, me refiero a la relación que debe de existir entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo. ¿Por qué razón? Porque la Constitución así lo establece. Es decir, cada uno son independientes, pero en el ejercicio, quien dice que no haya colaboración, a mí me hubiera agradado, y siempre lo sostuve, ver a los tres órganos de Estado sentados en una mesa en función del presidente. ¿Por qué razón? Porque el legislativo debería estar al mando, dando, y el otro como la cancha para que no se salara. Eso era lo que yo hubiese esperado en esta relación. ¿Por qué razón? Porque al final, hoy por hoy, esta confrontación interórganos, esta polarización, lo estás viendo ahorita. Uno, no hay ley que sustente y el otro tratando de hacerlo cuando la sensatez y la cordura me hace pensar que el adversario en común es el COVID. El adversario en común era la lluvia, o sea, no veía yo que hubiera un adversario político, pero no podemos, dijéramos, ver que no es en función electoral muchísimas de las cosas. Entonces, privó más lo electoral que privó el raciocinio, la tolerancia que debería de existir. Vuelvo a insistir, al final creo que en la cancha de la sala está que este país le quite la presión que exista
en la definición que debe de haber, porque ahí se acaba cualquier discusión. Interpretación del Ejecutivo, la interpretación del Legislativo, cuando la otra le venga a decir, este es, lo que pasa es que estar en los zapatos de una sala donde le venga a decir formalmente, mire, se queda sin instrumento, no sé, pero esos son gajes del oficio, para eso son jueces, y los eligieron para que resuelvan. No se vale que ustedes vengan a venir a resolver después de la entrada en vigencia, lo que ya terminó la vigencia de esta ley, y vengan a decir, bueno, como ya no está en vigencia la ley, ya no hay objeto. Como hacía la sala de Agustín García Calderón. Ese era campeón. Ese era campeonazo. No, hombre, es decir, como abogados los dos sabemos lo que necesitamos. Sí, mira, la economía y la estabilidad jurídica no se hace por decreto, hombre, entiéndanlo. Es generando condiciones. Perfecto. ¿Quién va a venir a este país si las condiciones no están claras? Si no hay seguridad jurídica en cada uno de los actos. La responsabilidad que tienen ustedes, reflexionen. Este país no merece esto. Muchas gracias, Julio Valdivieso, por estar acá en esta noche. Aldo, nuevamente, muchas gracias. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. El día de mañana, de seguro, tendremos más, si Dios lo permite. Por ahora, que tenga una sana noche. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionario público, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.